El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio es uno de los fundamentos de la estabilidad estratégica y no debe ser sacrificado en aras de la coyuntura política. Bajo ninguna circunstancia debemos abandonar los viejos acuerdos de desarme. ¿Acaso en Washington no entienden a dónde puede llevar esto? Esto lo sostenía hace unas semanas el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, consignatario del Tratado de Reducción de Armas de Medio y Corto Alcance. Hoy hablamos de la potencia militar de Moscú y sus relaciones con la administración Trump. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache volvemos a hablar de geopolítica y volvemos a hablar de Rusia. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Pablo Gentili, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Gracias. Nos acompaña también Ruth Ferrero. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas. Georgina Higueras, nuestra especialista en Asia y también en Rusia. Gracias por venir. Gracias, Pablo. Marga Ferré, bienvenida. Gracias por invitarme. Y Javier Morales, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado septiembre, Rusia realizó las mayores maniobras militares de su historia. Más de 300.000 soldados, 36.000 tanques, 1.000 aviones y helicópteros y 80 barcos de guerra participaron junto a soldados y tanques chinos en los ejercicios militares frente a las costas de Japón y Alaska. Por su parte, Putin ha acusado a Donald Trump de chantaje tras el aviso del presidente de querer abandonar el Tratado de Reducción de Armas de Medio y Corto Alcance que data de 1987. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la alianza de Rusia y China como contrapeso de Estados Unidos. El pasado vuelve como futuro anterior. Empezamos con la regla del minuto en Fort Apache. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. En 1987, la Unión Soviética y Estados Unidos firman un tratado de no proliferación de misiles de corto y medio alcance. Parece que Estados Unidos quiere salirse del acuerdo. ¿Qué implicaciones podría tener? Yo creo que Donald Trump lo que está haciendo básicamente es romper todo lo pasado para organizar un nuevo juego estratégico mundial, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que tiene mucho que ver justamente con la época de Reagan, ¿no? Tiene mucho que ver con esa atmósfera, ¿no? La idea de que hace falta una Norteamérica fuerte, que hay que acosar a los posibles enemigos estratégicos y que hay que poner encima de la mesa una nueva carrera armamentista. Yo creo que esa es una de las claves del poder de Estados Unidos. Es decir, agotarlos, cansarlos, usar todo el poder que ellos tienen. Entonces, desde esa perspectiva, a mi juicio, lo que va buscando es, curiosamente, no tanto desangrar a Rusia, sino desangrar a China. Lo que pasa es que a él le gustaría, luego podemos hablar de eso, le gustaría hacer lo mismo que hizo Nixon con Mao, pero al revés, con China, con Rusia. Pablo. Bueno, estamos viviendo un mundo cada vez más desigual y también un mundo cada vez más violento, y estamos viviendo también la emergencia de liderazgos cada vez más autoritarios, verdaderamente monstruosos, como lo representa Trump en los Estados Unidos y ahora en América Latina, en esta versión desfigurada de Trump, pero desfigurada hacia lo peor, que es Jair Bolsonaro, y un mundo también en el cual los intereses comerciales, especialmente las dos principales potencias, que son Estados Unidos y China, tienden a avanzar en la medida en que avanza también una escalada bélica en la región, que creo pone al mundo en serio peligro. Ruth. Sí, una de las hipótesis con la que podemos trabajar es con esas altas capacidades de Rusia en el ámbito de lo nuclear, que en parte es lo que ha provocado la salida de Estados Unidos, o la amenaza de salida de Estados Unidos del Tratado de Armas Nucleares de Medio Alcance, porque son más fuertes los americanos en armas convencionales, pero no en armas nucleares, y quieren ponerse al nivel de Rusia. La gran inversión rusa en materia militar
se ha dado precisamente en armas nucleares, especialmente en las armas nucleares tácticas. Tenemos una diferencia de 2.000 frente a 500 de Estados Unidos y es ahí donde quiere remontar Estados Unidos, y de ahí que intente romper todos los puentes, los marcos de negociación bilateral y multilateral que, vamos a recordar, no están abiertos ahora mismo en ningún caso. Georgina. Trump ha dicho que el tratado del INF no afecta a China y que entonces China se ha aprovechado de que no le afecta, de que no ha firmado, y se ha dedicado a construir armas que son, según Trump, amenazantes contra su posición en Asia, contra sus vecinos y contra el mundo, y en vista de eso se ha cargado el tratado, ya ha dicho que no lo va a suscribir, porque con eso él tiene las manos libres para poner misiles contra China en Asia. O sea, fundamentalmente vamos a ver esa estrategia. Ahora, el enemigo, el otro día había una comparecencia del director del FBI en el Senado, ¿no?, de Christopher Wray, y decía que el enemigo hoy en día no es Rusia, que Rusia al fin y al cabo pues es el hoy, es simplemente que el futuro es China y ese es el enemigo, ¿no? Eso es lo que quiere. Marga. Claro, pues partiendo de lo que decís, yo creo que lo que vemos es eso, ¿no? Una multilateralidad un poco sin rumbo, ¿no? O sea, por lo menos sin una matriz clara, ¿no? La salida de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares, por supuesto, es una mala noticia, es una pésima noticia y deja un mundo con más riesgos de los que teníamos antes. Lo que pasa es que yo no me termino de creer, y lo hemos hablado aquí varias veces, la utilización de tanto de Rusia o de Putin, de sus ciberataques o de su estrategia militar, más como una excusa por parte tanto de Estados Unidos como de la OTAN para desarrollar su propia estrategia militar, ¿no? Porque no hay un elemento que yo sí quiero que debatamos a lo largo del día de hoy, que no me puedo creer, es que es verdad que Rusia es una superpotencia militar, pero comparativamente es un enano económico. O sea, el problema, es decir, el centro del poder está en China y en el sureste asiático, no está en Rusia en términos económicos. Y eso es lo que yo creo que hace que este juego sea todavía más complejo, ¿no? Javier. Bueno, yo creo que aquí vemos la debilidad de esa hipótesis de que Trump y Putin tenían esa amistad íntima, ese acercamiento que iba a hacer Trump a Rusia. Vemos que al final todo eso ha quedado en papel mojado, porque aquí Trump está ignorando claramente lo que son los intereses de seguridad de Rusia. Aquí el factor, una vez más, en las decisiones de Trump son los intereses a corto plazo y sobre todo de política interna. Ha habido un factor nuevo que ha sido la entrada de John Bolton, un neocon que venía de la administración Bush en esta administración, y ha sido sin ninguna duda Bolton el que ha emprendido esta campaña para cargarse todos los tratados de control de armamentos que estaban en vigor. Hay que decir también que este tratado, que ahora parece que va a desaparecer, es uno de los dos que sobrevivían de la Guerra Fría. El otro es el nuevo START, que en unos pocos años se tiene que decidir si se prorroga o no, y Bolton ya ha anunciado también que está en contra de que se prorrogue. Que os quiero preguntar, porque en este programa hemos hablado muchísimas veces de los movimientos geopolíticos en una nueva era. Hemos manifestado además siempre una cierta nostalgia de la geopolítica de la Guerra Fría, porque era, digamos, una geopolítica que permitía entender ideológicamente, entre comillas, los conflictos. Uno podía entender qué se estaba librando en un conflicto en la medida en que había unos a los que apoyaban los soviéticos y otros a los que apoyaban los norteamericanos. Ese mundo salta por los aires después de la caída del muro de Berlín y la geopolítica se convierte en algo enormemente complejo. Y la guerra como reordenador sistémico sigue operando, pero es verdad que a una escala en la que digamos, los choques entre las grandes potencias no han terminado de producirse o han sido simbólicos. Estoy pensando, bueno, o sea, cuando en la guerra de Yugoslavia los rusos entran los primeros en Pristina, en Kosovo, y hay, digamos, un cierto desafío a los norteamericanos, pero no hemos visto demasiadas situaciones en las que las grandes superpotencias puedan llegar a chocar. ¿Prevéis algún escenario en el que realmente podamos ver a tropas rusas, tropas chinas o tropas norteamericanas teniendo diferentes niveles de enfrentamiento? Georgina. Yo creo que en el caso de China tiene muy claro que no quiere una guerra destructiva total contra Estados Unidos. O sea, China está con Sun Tzu, que dice que no hay ninguna victoria después de una guerra. Una victoria después de una guerra no es una auténtica victoria. Pero hay una línea roja y esa es la que verdaderamente va a ser conflictiva. Esa línea roja para China es Taiwán.
Estados Unidos acaba de vender más armas a Taiwán, está diciendo que Taiwán tiene más derechos de los que China le está dando, y ahí podríamos encontrarnos con, de hecho hay una parte de, digamos, la parte más ultraconservadora de China o más ultraizquierdista, como quieras llamarla, que está diciendo que con la misma teoría de Sun Tzu, que dice que no hay que tener una guerra, pero que si hay una guerra que más vale que tomes tú la delantera, y que entonces habría que recuperar Taiwán por la fuerza, y si se tiene que tener un pequeño enfrentamiento, tenerlo ahí. Ese es el problema. No, voy a hablar de dos personas, ¿no?, que merece la pena, creo que nos pueden clarificar un poco esto, ¿no? Uno es Bolton, ¿no? ¿Cuál es la...? Bolton es el hombre más peligroso del mundo, ¿no? Es un tipo peligrosísimo, nadie debía tener una fiera como esa a su lado, pero es un tipo lúcido, muy capaz y que representa una línea estratégica muy importante, que es la de John Menheimer, que es la línea del realismo ofensivo. O sea, la idea de fondo que tiene Bolton es que hay que adelantarse, hay que identificar el enemigo potencial y evitar que sea real. Y por tanto, desde el primer momento van a hacer todo un conjunto de políticas, que eso los Estados Unidos lo sabe hacer admirablemente, para acosar a China, para dividir las posibilidades de China. Lo que pasa es que tiene una gran dificultad Donald Trump, que es Rusia. Yo creo que a Donald Trump lo que le gustaría realmente es separar a Rusia de China y jugar una partida diferenciada con los dos. Pero eso no es posible hoy con la élite norteamericana dominante. Y esa es una dificultad que tiene. Él no puede hablar de esas cosas porque esas cosas lo comprometen frente a la élite y frente al Partido Demócrata. Y el segundo personaje ha aparecido al lado de Putin, que es Gerasimov, el jefe de alto Estado Mayor, el teórico de la doctrina Gerasimov. Es decir, desde hace muchos años, Putin y el entorno de Putin están viendo esta deriva norteamericana y también la alianza posible con China. Y están escenificando una estrategia militar, que aquí se ha llamado de guerra híbrida, que yo no lo veo exactamente igual, pero que es un conjunto de estrategias asimétricas, híbridas, donde lo militar y lo político se entremezclan, donde las guerras nunca saben cuándo comienzan, nunca sabes cuándo terminan, y hay un conflicto permanente como elemento fundamental. Yo creo que eso es donde estamos en este momento. Es decir, la partida entre Bolton y Gerasimov, para entenderlo, nos aclara el problema de China. Que todo esto es impedir, cueste lo que cueste, que China pueda disputarle la hegemonía a Estados Unidos en serio. Y para ahí, es curioso, Putin y Donald Trump tienen una ventaja sobre China enorme, que es su potencia militar, de la que luego podemos hablar. Ellos son potentes fundamentalmente en China en el problema militar. Javier y Marga. Bueno, yo creo que voy a estar en desacuerdo con Manolo. Me parece que este concepto de guerra híbrida, o también se llama doctrina Gerasimov, por ese general que manda las Fuerzas Armadas rusas, creo que se ha utilizado en exceso, ¿no? Y también hemos visto, dentro de esta guerra informativa o guerra mediática entre los países de la OTAN, Unión Europea y Rusia, hemos visto que se ha intentado reconstruir cuál sería esta estrategia de Rusia para demostrar que supuestamente Rusia ha lanzado una ofensiva cuyo fin último sería pues la destrucción completa de Occidente, ¿no? En este discurso de nueva Guerra Fría que tenemos. Realmente Rusia, las decisiones que ha tomado, muy irresponsables sin duda, como la anexión de Crimea o la intervención en el este... ¿Responsable o irresponsable? Irresponsables, como la anexión de Crimea o la intervención en el este de Ucrania, pues han obedecido mucho más a la improvisación y a reaccionar a las medidas que previamente había tomado Occidente, porque Occidente en esto ha sido el ganador neto. Ucrania ya está perdida, definitivamente, para Rusia. Con lo cual, pues yo creo que hay un cierto peligro de exagerar el poder que realmente tiene Rusia, que Rusia no aspira a la hegemonía, en todo caso se disputan entre China y Estados Unidos, y en segundo lugar, pensar que Putin es ese líder fuerte y perfectamente sabio, que lo tiene todo planificado, cuando Putin realmente pues, se ha visto que en Ucrania ha salido perdedor y ha intentado de alguna forma salvar la cara con este postureo militar del cual hemos visto muestras en estas maniobras también.
Marga. Preguntaba a Pablo si fuera posible en esa situación la posibilidad de una nueva guerra, ¿no? Y yo creo que si la historia nos ha enseñado algo es que sí, por supuesto, es perfectamente posible, ¿no? Recordábamos, ¿te acuerdas? El año pasado, bueno, se está celebrando el centenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y estudiando y analizándola te dabas cuenta de que 15 días antes del inicio de la guerra nadie apostaba por ella, ni muchísimo menos la dimensión que tomó posteriormente, y muchísimo menos por dónde empezara, que empezó por un asesinato en una ciudad periférica, ¿no? Como era Sarajevo. Quiero decir que las fuerzas tectónicas que se movían detrás de la decadencia de esos imperios, fundamentalmente con problemas comerciales, no es que yo quiera hacer un mimetismo en absoluto, lo que quiero decir es que por supuesto que es posible. ¿Cuál es reafirmando la tesis de Manolo, que yo creo que faltaba más? Es geopolítica, por supuesto, y también geoestrategia, y es economía. Es decir, tú lo has dicho y tienes toda la razón. Es decir, cuando miras la economía rusa es impresionante, es casi prácticamente un monocultivo, exportación de petróleo y de gas, no producen casi nada, lo importan casi todo, y cuando ves la decadencia en ciertos parámetros de la economía de Estados Unidos, ves que su industria más fuerte de largo es la industria militar, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto eso también juega no solamente los factores económicos, sino psicológicos asociados a los personajes que dirigen ejércitos, que suelen ser psicóticos, es decir, que juegan también con elementos de fuerza, de dominio, ese Putin sin camiseta, a caballo, mandando tropas, ¿no? Que me parece tan terriblemente peligroso, personajes como Bolsonaro, Putin o Trump, que juegan esa masculinidad que me parece terrible, ¿no? Y que creo que combinado con esa guerra comercial, que es la importante, que es la que se está jugando, puede dar una situación muy peligrosa, sí, sí. Hay un elemento que quiero poner encima de la mesa, y es que siempre que hablamos de geopolítica hay, digamos, un espacio que desaparece, que no existe, que es la Unión Europea. Y es algo llamativo, volvemos a la frase de siempre de Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Y no parece que la cosa vaya mejor. El Brexit tiene las implicaciones que tiene, pero hay un país que debiera ser crucial en todo esto, que es Alemania. Alemania es uno de los países de la Unión Europea con más vínculos con Rusia. Son vínculos de tipo económico y de tipo energético, son vínculos estratégicos. Y es verdad que Alemania es indudablemente el director político y económico de la Unión Europea. Y cabría pensar que una Europa dominada por Alemania pudiera tener unos intereses geopolíticos propios diferentes a los de Estados Unidos. No está claro hasta qué punto, en la disputa que se produce en Ucrania, yo viví esto en el Parlamento Europeo, en la Comisión AFET, en la Comisión de Exteriores, y me molestaba notablemente el peso político de los polacos. Claro, los polacos eran allí los mayores defensores de los Estados Unidos, y era una cosa molesta que no hubiera, digamos, esa es como una comisión muy prestigiosa en la que se supone que hay gente que sabe de relaciones internacionales, y el silencio de los eurodiputados alemanes, de los eurodiputados franceses, que se supone que históricamente eran los directores políticos de la independencia de la Unión y que algunos proceden de tradiciones políticas gaullistas, allí nadie decía nada. En todo caso, algún euroescéptico británico de UKIP se peleaba con los polacos. ¿Por qué no hay una voluntad geopolítica de Europa de mantener unas relaciones propias con Rusia, unas relaciones de alianza y de amistad con los Estados Unidos, pero que impliquen de alguna manera alterar la estrategia de la OTAN? ¿Es en interés de Europa que haya bases norteamericanas desplegadas en todo el territorio europeo? Veo que esto os está animando Manolo y Georgina. Y yo nos vamos a poner la foto. Yo creo que el problema un poco de fondo, es uno de mis temas favoritos. El problema un poco de fondo es que conforme más integración europea hay, menos papel internacional se juega. Y es porque la integración no es autónoma, está guiada por los Estados Unidos. La clave, ¿dónde ha estado? La clave, eso un día se lo podríamos dedicar a eso hasta varios programas, es cómo se integró la Europa del Este en la Unión Europea. Exactamente, claro. La vieja nueva Europa que decía, es lo que querían los británicos, que entre los del Este, ya me iré yo. Yo tengo ahí anécdotas increíbles sobre ese proceso que lo he estudiado bien. Entonces, el problema de fondo es que la Europa del Este, los países de Visegrado fundamentalmente, son ferozmente antirrusos, pero sobre todo hacen del enemigo ruso el papel fundamental para recuperar el nacionalismo y la hegemonía frente a la izquierda. Entonces, eso le ha servido a ellos de maravilla. Y a su vez, tienen muy poco que ver o nada que ver
con lo que podríamos llamar los ideales europeístas que tanto se le llena la boca aquí a la gente de este tipo de cosas. Ese es el primer problema. Pero hay un segundo problema que es el de Alemania. Pero Alemania tiene 27 bases norteamericanas en su seno. Alemania tiene la segunda base más importante de Estados Unidos en el mundo, está en Alemania. Y a su vez, Alemania tiene un dilema estratégico que nunca ha sabido resolver. Hay una serie de televisión magnífica, que ahora ya por el número 2, que se llama Berlín-Babylon. Maravillosa. Babylon-Berlín. Y cuenta una historia, que luego al pobre Tucháchevski le cortó la cabeza. Cuenta los alemanes con los trotskistas que llegan. No, que llega un momento, que era que el ejército alemán, después de la Primera Guerra Mundial, se rearmó y se rearticuló gracias a una alianza con los soviéticos. Claro, la Unión Soviética. Con los soviéticos. Entonces, que tenían sus bases allí. Y entonces había una complementariedad entre el terrible régimen de Stalin y la Weimar democrática, claro, para reforzar el papel del ejército alemán. Entonces, el problema era tan grande que el gran geopolítico de la época, que era Hofer, era partidario, como Rudolf Hess y como Ernest Röhm, de una alianza entre revolucionarios, es decir, esto que tanto me pega a mí ahora de ser rojo-brune, rojo-pardo, que era una alianza entre revolucionarios para conseguir en esa alianza acabar con el ejército prusiano. Entonces, ese es el problema que no tiene, a mi juicio, que no tiene resuelto el dilema Alemania. Ahora bien, hay un tema, a mi juicio, que tiene mucho interés para nosotros ahora, no es solo histórico. Rusia es un novio disponible. Vamos a ver si me intento explicar. Totalmente de acuerdo. Rafael Poch insiste mucho sobre eso, y casi todas las personas que yo conozco interesantes insisten mucho sobre eso. Es decir, la economía, como decía muy bien Marga antes, Rusia tiene un Producto Interior Bruto menor que Alemania. Es un país, un gigante político-militar, en tecnología militar, pero tiene una debilidad económica muy grande. Es decir, hay una complementariedad de intereses, claro, fundamental entre Rusia y la Unión Europea, pero también entre Rusia y China, que ahí está la clave. Nunca olvidemos que el país más grande del mundo es Rusia. Entonces, el problema que hay es que a los rusos les vendría muy bien tener más autonomía de China y no depender tanto de eso, y a nosotros nos vendría muy bien tener mejores relaciones con Rusia desde cualquier punto de vista. El problema que hay es que eso significa tener capacidad de decidir. Claro. Y si algo no tiene la Unión Europea es capacidad de decidir nada. No se vayan todavía, vamos a Zapinapachi, después volveremos con Georgina, con Ruth, con Pablo, con Marga y con Javier. Adelante, vídeo. A principios de los años 60, las tensiones de la Guerra Fría se hicieron aún mayores. Las dos superpotencias observaban y esperaban, preparándose mientras tanto para un holocausto nuclear. La seguridad mundial dependía de la destrucción mutua asegurada. Esta amenaza de provocar un suicidio mutuo se conoce como MAD. Marty! You've got to come back with me. Where? Back to the future. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Distancia Intermedia fue un pacto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética firmado en 1987. Si Estados Unidos sigue saliendo unilateralmente de los tratados, Rusia tomará medidas de represalia, incluidas de carácter militar. We'll have to develop those weapons. Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come to us and they say, let's really get smart and let's none of us develop those weapons. Кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже
раскаяться не успею. Georgina. Yo tengo claro que Rusia se ha ido a China porque le hemos empujado nosotros. O sea, los rusos desconfían de los chinos. Rusos, como bien has dicho, tienen el país más grande del mundo, pero tienen muy poca población. Y China, pues, tiene mucha población, como todos sabemos, ¿no? Entonces, el problema de Europa es que primero, seguimos siendo una colonia de Estados Unidos y no lo reconocemos. Y Alemania tiene ese complejo de culpa, precisamente por todo lo que tú has dicho, Manolo. Entonces, ese complejo de culpa impide a Alemania levantarse y decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que tenemos que hacer, este es el rumbo que tenemos que tomar, tenemos que mantener unas relaciones de buena vecindad y Rusia es nuestro vecino y nos interesa económicamente, hay que desarrollar Rusia, tenemos montones de cosas que hacer en economía y que nos beneficia también a nosotros por el tema energético. Entonces, como hemos desplazado a Rusia, Rusia no ha tenido más remedio que echarse en brazos de China. Y esa alianza de Rusia y China, que no es una alianza, porque China tiene muy claro que nunca más volverá a tener una alianza, ya tuvo una alianza con Rusia en la época de Stalin, esa alianza cuando llegó Khrushchev se rompió, China salió escaldada y salió tan escaldada que se alió después con Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente Rusia querría a lo mejor haber hecho devolverle la moneda de 1971, ¿no? De ese viaje de Kissinger que facilitó la llegada de Nixon y la alianza con Estados Unidos. Pero en fin, estamos como estamos. Hoy en día está claro que China va a utilizar a Rusia porque lo necesita como parte de atrás. También sabe muy bien que no tiene posibilidades, o sea que ellos también desconfían de Rusia, que no saben lo que puede significar un acuerdo demasiado estrecho con Rusia y que entonces pues que todos ahora mismo son conscientes de que el enemigo para Rusia y para China es Estados Unidos. Y tanto Rusia como China estarían encantadísimos con que la Unión Europea fuese independiente de Estados Unidos y fuese una unión fuerte, coherente, con una política exterior común, con una defensa común y un socio común con el que se pudiera trabajar, pero no con esta especie de jaula de grillos que tenemos en la Unión Europea. Es que, desgraciadamente, ese es el problema. Ruth. Bueno, sí, en parte comparto lo que ha dicho Georgina. Nosotros hemos sido los que hemos desplazado a Rusia a los brazos de China, pero creo que va más allá. Creo que el proceso de integración, no comparto el análisis que ha hecho Manolo, pero como él ha dicho, algún día hablaremos de este tema. El tema de integración europea como monitorizado por Estados Unidos, yo creo que sí que hay una cierta tutela en materia de defensa, de seguridad y defensa, pero que en el ámbito de lo político no llego a verlo. Primero, porque no hay efectivamente una política real europea en materia de acción exterior, y en segundo lugar porque tampoco tenemos un marco de seguridad y defensa común, ¿no? Ahora se está discutiendo sobre esa posibilidad, sobre si es compatible con la OTAN o no lo es, pero yo creo que cuando hablamos de Unión Europea, que muchas veces hablamos de Europa y qué es Europa básicamente, ¿no? Es más que la Unión Europea. Hay veces que lo confundimos con la OTAN, con los intereses de la OTAN, que en parte esta forma de enfrentarse o de provocar enfrentamientos directos también entre Occidente y Rusia tiene mucho que ver con esa ansiedad por no perder la razón de ser de la OTAN, ¿no? Si no tenemos un enemigo, ¿para qué sentido tiene mantener la estructura militar euroatlántica? Primero se modificó el artículo 5 de la OTAN para que ya no fuera solo defensiva, sino que existiera esa capacidad de defender, ¿no?, a los aliados, incluso de atacar, ¿no? Eso se reforma con la guerra de Kosovo. Rusia se comienza a armar tras su fracaso en la guerra de Georgia, es cuando comienzan a hacer las mayores inversiones en materia de armamento. Y estamos en un punto ahora en el cual las tensiones como consecuencia de la guerra en Ucrania no parece
proclives a un diálogo entre la Unión Europea y digo la Unión Europea y Rusia. No digo Europa ni digo Alemania, porque sí que es verdad que Alemania mantiene sus relaciones bilaterales propias con Rusia porque les interesa económicamente, por supuesto. En el caso de Rusia, yo creo que la expansión o el intento de recuperar esa capacidad de potencia media, potencia mediterránea, si queremos, es clave para entender algunas de sus maniobras en relación con, digamos, la parte que le corresponde de Europa, la intervención en Libia, la intervención en Siria, ¿no? El intentar hacerse con el control del norte de África, también para controlar cuestiones tan sensibles para la Unión Europea y para los Estados miembros de la Unión Europea como son los flujos migratorios procedentes del norte de África. Si controlas Libia, controlas esos flujos migratorios. Es una manera también de intentar aliviar la presión de las sanciones en el ámbito de lo económico y de lo comercial que realmente le están sangrando. Y luego tendríamos que intentar romper los marcos discursivos que plantean que estamos ante una nueva Guerra Fría, ¿no? Que es parte también de ese constructo de rearmar, de incrementar el presupuesto de los Estados miembros de la OTAN, porque lo que se quiere es volver a esa retórica que realmente no tiene sentido en la realidad actual, ¿no? A Trump parte del Partido Republicano le ha acusado de perder de vista quién es el verdadero enemigo, que no es Moscú, que es Pekín y que es el verdadero rival, y que la idea geoestratégica básica es controlar el Pacífico, ¿no? Leía el otro día un artículo sobre cómo Australia está muy preocupada por la expansión militar de China, que es cada vez mayor en el Pacífico, y ese es el campo de batalla. Creo que en algún programa Manolo lo mencionó, y efectivamente ya no es el Atlántico, sino es el Pacífico lo que está en juego, tanto en el ámbito de lo comercial como en el ámbito de la seguridad y la defensa, ¿no? Entonces, Javier me decía muy bien, dice, ya se ha puesto sobre la mesa que no es que sean amigos Trump y Putin, ¿no? Escenificaron en Helsinki este verano esa cumbre después de 8 años de no reuniones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, y para no hacer absolutamente nada, porque fue una puesta en escena que realmente al final quedó en hablar de la posible interferencia de Rusia en las elecciones norteamericanas. Pablo. Sí, bueno, espero no ofender a nadie, no siendo el único europeo, o siendo el único no europeo de la mesa, hablar más de Europa. Pero Europa siempre fue la vanguardia de todo, de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, y en un mundo que camina aceleradamente hacia el atraso, Europa es la vanguardia del atraso. Y esto es lo que se verifica también con relación a Rusia. Yo creo que Rusia, primero, no es una potencia económica, o por lo menos es mucho menos potencia económica de lo que parece. Marga lo decía, no produce casi nada. De cualquier forma, también ha producido algunos cambios económicos importantísimos, sustituyendo algunos bienes primarios que antes importaba. Tan mal no le está yendo en un contexto de sanciones y de acoso internacional que tiene, donde Europa juega un papel fundamental. Esto Lavrov lo dice todo el tiempo y tiene razón. O sea, Rusia es un país acosado, ¿sí? Esta rusofobia enfrenta a un país que tiene un líder como Putin, que lo que trata es de reconstruir imaginariamente un imperio en una nación que pasó por un momento de desintegración y desagregación. Y yo creo que el militarismo ruso expresa de alguna manera una expresión de potencia que Rusia no tiene en otros campos, y que le permite, por ejemplo, en estos movimientos que presentabas al comienzo de Vostok, fueron 300.000 efectivos militares, fueron rusos, también chinos y mongoles. Ahora la OTAN está realizando unos en Noruega, son 50.000, pero de cualquier forma también ponen en alerta porque los realiza en la frontera prácticamente con Rusia, lo que también moviliza necesariamente la reacción de Putin frente a esto, porque obviamente tiene que demostrar, no solo hacia el mundo, sino también hacia su propia sociedad, en esta combinación tan compleja que hace Putin del zarismo, del estalinismo y de su unión con las iglesias ortodoxas, ¿no? Que va haciendo esta cosa tan particular de recuperación del espíritu ruso, donde el ejército juega un papel fundamental. Yo creo que una guerra no le conviene a nadie en el mundo, pero de cualquier forma en las guerras hay que ser siempre pesimistas. Siempre es posible que haya una guerra, y si no la hay, lo mejor que podemos traer los pesimistas es que cuando no hay malas noticias,
las noticias son buenas. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Marga. A mí dos cosas. Una que me sorprende, es decir, tú decías, y tienes razón, Georgina, por supuesto, que entre Rusia y China el enemigo es Estados Unidos, pero hace un año se acusaba a Rusia de hackear correos electrónicos para favorecer a Putin y y atacar a sus oponentes políticos. Leo, preparando este programa, que Microsoft había denunciado que los servicios secretos rusos habían estado beneficiando a Trump y a sus candidatos en estas elecciones, que decía que se cruzan elementos que yo no soy capaz de entender, que decía que no es tan fácil lo de un enemigo u otro. Yo creo que se cruzan estas dos cosas. Pero bueno, yo quería hablar de Europa para ratificar un poco más lo que ha dicho Manolo, que me parece muy importante. Por cosas de la vida me ha tocado este año ir a Finlandia, Polonia y a Chequia. Tela. En Finlandia está creciendo los verdaderos finlandeses, la extrema derecha finlandesa. En Chequia exactamente igual, y en el caso de Polonia gobiernan el país. El eje central del discurso neonacionalista que en la que se basa la construcción nacional, tanto en Polonia, en Finlandia como en Chequia, es el miedo a Rusia y es la narrativa de la ocupación de la Unión Soviética. Lo mismo pasa, es la narrativa en Suecia y en Noruega. Algo. No, si yo no digo que sea verdad o mentira, digo que es lo que usan. No, lo que quiero decirte es que lo exageran hasta niveles absolutamente ridículos, ¿no? Y que mienten históricamente, que es una cosa, porque se podría analizar de mejor manera. Es decir, Alemania, que es quien impulsa la integración rápida a toda velocidad de los países que habían caído detrás del muro, ahora se ve también atrapada por parte de esos movimientos de extrema derecha que cualquier cosa menos Rusia, es decir, y alentan una xenofobia hacia Rusia que es muy preocupante, pero es que a unos niveles que a mí me dejaron muy sorprendida, por lo menos hablando de un país como Finlandia, donde no hay ninguna justificación de pobreza que justifique el lanzamiento de la extrema derecha. Y sin embargo este tema está el tema del miedo militar. Y por eso se hacen en Noruega el despliegue de la OTAN de 50.000 tipos, 1.800 españoles que están allí, con una señal clara y nítida de Rusia, estamos aquí, ¿no? En países donde además no solo está creciendo la extrema derecha, sino además el salirse de la Unión Europea, es decir, el no compartir el espacio europeo. Ahora, mi última tesis es decir, claro, en parte, ¿por qué? Porque todo el diseño europeo de esta Unión Europea, que me parece un horror, fundamentalmente ha sido, bueno, como todos lo sabéis, ha sido diseñado desde Alemania, o se decide desde el Bundesbank, que es todavía más restringido todavía. La mayoría de las cosas que importan, y lo digo creo que sabiendo lo que digo. Ahora bien, lo que siempre me ha sorprendido es que los países del sur de Europa, que son países grandes y que son potentes económicamente, incluyendo Francia, España, Portugal, Italia o Grecia, nunca antepongan un poder político frente a ese poder alemán para poder tener unas relaciones diplomáticas distintas dentro de la Unión. Y yo creo que esa es la propuesta que tiene que hacer España. O sea, tener un gobierno en el que diga, bueno, se acabó. O sea, esta política alemana ha sido un fracaso, no solo lo que significa la anexión de los países del este, sino además su enfrentamiento con Rusia, que desde los países del sur de Europa, que no somos países ni pequeños, ni económicamente, ni en extensión territorial de habitantes, pongamos por primera vez en esta Unión Europea por lo menos una propuesta adelante que cambie esa correlación. Sería la salida que a mí, desde luego, se me ocurre en una situación que puede llegar a una situación de guerra. Yo soy pesimista como tú y por lo tanto lo miro con alertas. Javier, Ruth, Georgina y Manolo. Bueno, yo creo que hay que decir también que Rusia no nos lo ha puesto muy fácil, tampoco a los de este lado de Europa, a la hora de plantear estos intereses comunes que tenemos, etcétera, ¿no? Esto yo creo que es una etapa que, por suerte, por desgracia, el hecho es que se ha cerrado. Por parte rusa es cierto que Rusia tampoco está en este momento para alianzas con nadie, ni siquiera con Trump, incluso aunque Trump hubiera cumplido esas expectativas iniciales. Rusia ahora está en un periodo de retraimiento y ese volcarse hacia China pues es, como muy bien ha dicho Georgina, porque no le queda otra, porque está completamente aislada, con sanciones. Estados Unidos pues está velando por sus propios intereses, no por los rusos, con lo cual pues al final para mostrar al mundo que no está tan aislada, pues lo único que le queda es China, pero esa desconfianza, incluso militar, permanece. Antes habéis mencionado las maniobras masivas que ha celebrado Rusia hace poco, que había un contingente chino que participaba, cosa que fue también muy aireada en los titulares, pero era un contingente muy pequeño y que en absoluto significa que exista ningún tipo de alianza, como yo estoy de acuerdo contigo. Pero también tenemos ahí detrás, Rusia se arma. Yo creo que hay un riesgo en todo esto de centrarnos demasiado en la táctica, digamos en las medidas sobre el terreno, las maniobras, despliegues, etcétera, y olvidar la estrategia. ¿Cuáles serían los objetivos políticos que persigue Rusia con esto? Al final, Rusia lo que está haciendo es recuperarse todavía de ese declive militar que le supuso la caída de la Unión Soviética, porque al final la ocupación exitosa de Crimea es una península muy pequeña y donde ya tenía una base militar,
pues esto ha sido el primer indicio de que Rusia vuelve a tener unas capacidades militares simplemente acorde con su tamaño. Pero eso significa que esto sea el preludio de una macroofensiva contra Occidente, que esos despliegues de la OTAN, Polonia, los Bálticos, etcétera, sean necesarios, porque si no Rusia ya los estaría invadiendo. Pues yo creo que esto se nos ha salido un poco de madre. Al final hemos metido en el mismo saco los tweets de los trolls rusos, la propaganda de Russia Today y que Rusia nos vaya a invadir. Y hay una cierta militarización también del discurso mediático y político en cuanto a Rusia. Ruth. Sí, totalmente de acuerdo con Javier. Hay el deseo de que se polarice cada vez más los discursos y, como decía antes, creo que mucho tiene que ver con esa petición también de Estados Unidos de incrementar los aportes de los Estados miembros de la OTAN a la OTAN. Traía unos datos en relación con la inversión en materia militar en el año 2010, en el año pasado, el año 2017, y me sorprendía ver sobre todo que Rusia es la tercera fuerza militar a nivel mundial, pero que dedicó un 20% menos de inversión el año pasado. Del SIPRI, ¿no? Del SIPRI, sí. Menos en los ejércitos en esa materia. China incrementó un 6%, pero es que Arabia Saudí incrementó un 9%. Un 6% de China, además, es mucho más claro, que un 20% de Rusia. Sigue siendo, sin embargo, no llega a los 300.000. Mientras que Estados Unidos está en más de 600.000. Y el que más invirtió el año pasado en armamento fue Arabia Saudí, que incrementó un 9% de lo que ya venía invirtiendo con anterioridad. Entonces, lo decía también por el título del programa, ¿no? Rusia se arma. Bueno, a ver, se ha armado, es verdad, desde la caída del muro. Primero ha tenido una época valle, luego ha crecido, se ha rearmado, sí, pero cuidado porque es más la imagen y la percepción del refuerzo del armamento militar ruso que lo que realmente es. Y mucha presencia propagandística. Y mucha presencia propagandística. La foto del otro día con Merkel, con Erdogan, yo creo que eso es una foto que habla de la importancia política de Rusia en el tablero global, y otra cosa es que vayan a investigar algo que eso no está nada claro. Y eso por un lado, y luego quería un poco algo que no comenté antes, también con una intervención de Manolo y también con lo que decía antes Marga. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de poner en el mismo saco varios países. Cuando hablamos de los vicegrados no son todos iguales, los vicegrados operan de distinta forma, tienen historias diversas, les hemos metido ahí porque, bueno, en los procesos de negociación con la Unión Europea, en origen eran el grupo de Visegrado, pero Polonia no es la República Checa, ni Polonia es Hungría, hablo de su extrema derecha. Ni la República, pero es que la extrema derecha en la República Checa, por ejemplo, no tiene el poder que tiene en otros países de los Visegrados, ¿no? Babis, de hecho, el primer ministro, que es el que realmente manda en la República Checa, más allá del presidente, que se dice que sí es prorruso y tal, pues es una figura simbólica, se considera el más europeísta de todos y va en esa línea en el discurso. ¿Que haga alianzas con Salvini? Pues sí, pero él lo quiere hacer desde un punto de vista, o al menos eso aparece en sus discursos, europeísta. Y Finlandia y Suecia, yo creo que van por otra vía. Yo creo que mucho tiene que ver con esto también el contexto en el que, la historia por la que han atravesado esos dos países, ¿no? Primero, no estar en la OTAN, ser, entre comillas, los únicos o los pocos países occidentales que no están en la OTAN, y el percibir la amenaza de Moscú como algo que se les viene encima. De hecho, con esos intentos también de vender esa amenaza a su ciudadanía con la intención de incorporarse a la OTAN. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque algún interés tiene que haber, y creo que en parte esas maniobras en los Bálticos y esa apuesta también por parte de Moscú de abrir en Bielorrusia, utilizarlo también como terreno de tránsito, tiene mucho que ver también con esa idea, como decía antes, de intentar reconstruir ese discurso de nueva Guerra Fría que ya no existe, pero que es muy útil para los intereses de las estructuras militares, tanto en Rusia como en
en el marco del Tratado Euroatlántico y en relación con China, ¿no? Con esas maniobras también junto con Mongolia hace poco, ¿no? Me dicen de realización que hemos llegado al final, nos queda la regla del minuto, 1 minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Manolo, minuto de conclusiones. Yo creo que, como se ha ido viendo en el debate, Rusia es un falso enemigo. Yo creo que Rusia es una oportunidad para construir una nueva Europa. Y es la señal de una nueva Europa, que es la capacidad de tener una interlocución directa, entre iguales con Rusia, donde hay problemas, hay conflictos que a mi juicio se pueden solucionar, pero que son dos estructuras sociales, culturales, políticas, estatales, perfectamente complementarias. Y yo creo que eso ayudaría mucho a una Europa independiente, en primer lugar. En segundo lugar, ayudaría también a mejorar la situación interna, que es lo que más me importa a mí de los trabajadores en Rusia. Y en tercer lugar, ayudaría a la paz mundial. Yo esto le doy mucha importancia. Es decir, esto podría hacer que la paz mundial fuese más segura con esa alianza. Gracias, Manolo. Pablo. Bueno, creo que efectivamente Rusia es un falso enemigo para el mundo y un falso peligro en términos, a pesar de que sea una potencia militar. Creo sí que Rusia es un país aislado, es un país acosado y que el gran peligro para el mundo hoy son los Estados Unidos con Trump en el gobierno y que es lamentable que Europa facilite o simplifique la tramitación del ejercicio de autoritarismo norteamericano en el mundo. Por ejemplo, cuando se hicieron aquí el conflicto, cuando se produjo el conflicto catalán, se dijo que Rusia actuaba a favor del independentismo catalán. Justo Rusia, que tiene adentro de su propio territorio varias naciones incluidas, en las cuales el menor interés que tiene Putin es que se le desarrolle estados independientes autodeterminados, y por otro lado tiene un problema con el Estado kurdo. Si llegara a construir un Estado kurdo, Rusia va a vivir rodeada de guerra por los próximos 50 años o 100 años. Por lo tanto, esto es una verdadera tontería, pero una tontería que cuaja en un discurso antirruso que restablece un poco fuera de época este mito de la Guerra Fría, ¿no? Ruth. Sí, yo creo que efectivamente Rusia no es el enemigo, no es el principal enemigo, por lo menos. Creo que también que Estados Unidos de Trump es más enemigo que amigo en este momento y creo que la Unión Europea tendría que adoptar determinadas posiciones políticas en relación tanto con Trump como con Moscú y en el caso de Rusia adoptar posiciones más cooperativas que de enfrentamiento, ¿no? La cuestión es que ahora mismo, a día de hoy, es prácticamente imposible que se tiendan los puentes necesarios para poder recomponer las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la Federación Rusa, porque se han ido rompiendo paso a paso todos, no se han renovado los acuerdos bilaterales que había y cada vez las relaciones están más tensas. Solo quizás, la necesidad de Rusia de actuar como interlocutor en conflictos próximos al entorno europeo puede hacer que efectivamente exista parte de diálogo. Georgina. Bueno, está claro que la rusofobia de los países bálticos ha sido alimentada y es alimentada por la OTAN. Claro. Por Estados Unidos y la OTAN. Y entonces, porque está también muy claro que si Putin no tiene nada de lo que no tiene nada Putin es de suicida. Y si la OTAN, o sea, si él decidiera de pronto invadir un país de la OTAN, pues Letonia o Noruega, como se están haciendo las maniobras, inmediatamente la respuesta dejaría cao a Rusia. Luego, por lo tanto, eso no se va a producir. Y lo que está alimentando la OTAN es ese miedo atroz a Rusia y eso está generando pues el desplazamiento, las malas relaciones con Rusia en vez de tenerlo como un vecino que todos necesitamos en el plano económico y en el plano geopolítico. Entonces, pues otra vez, otro de los grandes errores de Europa. Marga.
Recordaba que el principio de la novela Guerra y Paz de Tolstoy es en francés, porque la burguesía de San Petersburgo hablaba en francés entre sí, porque era profundamente proeuropea, ¿no? La novela termina todos hablando en ruso, ¿no? Porque frente a las guerras napoleónicas acaba surgiendo el nacionalismo ruso. Pero quiero decir que también había un alma muy proeuropea dentro de la cultura rusa, que yo creo que es con lo que habría que conectar, que no estamos hablando de un país que sea ni lejano, ni ajeno a nuestra cultura, ni ajeno a nuestra historia, y que poder volver a ese principio de guerra y paz antes de que se pronuncie esa guerra me parecería una buena salida. Y desde luego el papel que tenemos que jugar ahí, dejando, insisto, el sur de Europa en la política europea, tiene que ser muchísimo mayor que se ha justo hasta ahora. Creo que históricamente se ha demostrado que esto o da un giro o también implosiona la Unión Europea desde dentro, y creo que como España tenemos un papel que jugar y yo apostaría por que lo juguemos. Javier. Bueno, yo soy escéptico también en cuanto a los próximos años. Creo que van a predominar sobre todo los intereses de política interna. No hay que olvidar que Putin ya está prácticamente en su salida del poder. Los próximos años van a ser clave porque será cuando identifiquemos quién será el posible sucesor, pero desde luego Putin se ha instalado en un mecanismo que los años anteriores de experiencia le han demostrado que le funcionaba, que es un enemigo exterior. Es la mejor forma de distraer a tu población de las carencias o de las promesas que no has podido cumplir. Cosa, por cierto, muy similar, aunque con diferencias, de lo que por otro lado está haciendo la Unión Europea, porque la Unión Europea, con esta aspiración que yo creo que sí ya la está realizando, de tener un papel propio geopolítico, al final están compitiendo por áreas de influencia Rusia y la Unión Europea en Europa Oriental clarísimamente, pues la Unión Europea en cierto modo está hasta entusiasmada, parece, con la existencia de un enemigo exterior que pueda aunar a los Estados miembros y eliminar esas divisiones internas que existían entre ellos. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.